Bien, última sección. Oh, chananán. Saludos finales. 3 versículos. Versículo 21. El pasaje que comentaba antes es 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, nuevamente, ahí el pasaje nos habla sobre que todo lo que tenemos es de Dios, no es de nosotros. Bien, vamos a buscar unos pasajes. Le voy a pedir por aquí, alguien que no haya leído. Ya, la Carlita. Segunda a los Corintios, perdón, segunda Tesalonicenses 3:17. La Carlita y Noelia. Segunda a los Corintios 3:17. Y la Carlita Sepúlveda, Romanos 12:22. ¿Puedo pasar? Es que no tengo la Biblia a mano. No importa. Entonces, la Carlita Sepúlveda tiene la bendición. Yo me perdí. No sé si leí Tesalonicenses o Romanos. Ya, Tesalonicenses. Ya se ponen exigentes. Ya, Carlita Sepúlveda, segunda a Tesalonicenses. ¿Quién más? La Sofi, que está súper... No, la Cote está súper callada. ¿Está presente la Cote, no? Antes ponía por los tiempos la Cote ponía la cámara. No sé qué fue eso. Eso era antes. Ya, Romanos 12:22, Cote, por favor. O sea, 16:22. Por favor. Y sería todos los pasajes. Ya, el versículo 21 de Filipenses 4 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Las despedidas de las cartas normalmente estaban escritas por el puño y letra del autor, mientras que el resto de la carta era escrita por alguien que era el término es un amanuense. El amanuense es un secretario, ¿ya? Alguien que tenía linda caligrafía y toda la cosa que en esa época no era, o sea, era como un trabajo. Como la Valentina que tiene, ¿vale? ¿Cómo se llama la cuestión que estás diciendo tú? Lettering. ¿Cuánto? Lettering. 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 Ya, por ejemplo, la Vale Abarca, si tuviera un lettering bacán, ella sería una amanuense. Sería Vale Amanuense. Amanuense Killer, no sé, como sea. El punto es que normalmente las cartas no las escribían o no estaban con la letra de el autor, contrataban a alguien o algún hermano lo hacía. Ejemplo de esto, segunda a Tesalonicenses 3:17. Dice así, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces aquí vemos cómo Pablo ya dijo en otra carta que en toda carta que él escribía, el saludo final lo escribía él. Las epístolas, que es un género literario de la antigüedad, que eran cartas, tenían una estructura que generalmente era saludo, contenido, despedida. Y estos saludos era como lo vimos nosotros, así como gracia y paz a vosotros, etcétera, ¿cierto? Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo, todos los santos, y tenían sus despedidas que también eran como protocolares. Y Pablo la hizo un poco más y le agregaba los términos cristianos como gracia y paz a estas cartas. Y en esto Pablo aprovechaba siempre como muestra de cariño, escribir con su puño y letra. Es como que viene leyendo todo el rato en Times New Roman y de repente ves Comic Sans, ¿cachai? Y como que te llama la atención porque está escrito con letra diferente. Y eso es porque Pablo estaba marcando como una firma esta carta. Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, este caballero fue el que escribió la carta a los romanos, Tercio. Y él también quería hacerse partícipe y pasar a la historia y dijo, no, Pablo, yo igual quiero saludar a los chiquillos, me caen bien. Así que puso yo Tercio, ¿cierto? Acá no sabemos quién fue el amanuense, pero lo que sí sabemos es que Pablo escribió la parte final. En su despedida pide que saluden a todos los santos. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y a cada uno de los santos de Filipos bajo su nombre. Es como que le digan, oye, mándale saludos a todos los hermanos. Salúdense. Como se explicó en Filipenses 1:1 cuando lo estudiamos, lo voy a colocar acá, por si acá. Filipenses
Como lo estudiamos en Filipenses 1, aquí, la palabra santos, cuando habla de santos, no tiene relación con un supercristiano con una aureola, ¿cierto? Santo quiere decir separado, como le dijimos, separado del pecado y separado para Dios. No es una categoría especial de cristianos, y santos, como dice 1 Corintios 1:2, son todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, todos los que son salvos. Por lo tanto, santo no es una categoría especial, vuelvo a decir, sino que se refiere a todos los cristianos. Los santos en Cristo Jesús no son una especie superior o especial de cristianos, sino que cada persona que ha tomado la decisión de poner su confianza para salvación en Cristo. Es de notar que Pablo nunca hizo acepción de personas, siguiendo los pasos del Señor, y él dice, salúdenlos a todos. No dice, saluden solamente porque recuerda, ¿a quién va dirigida la carta? Específicamente, no solamente a los filipenses. Dice algo en el capítulo 1, versículo 1. ¿A quién va dirigida la carta? Con... ¿Aquí lo puede leer? Filipenses 1:1, ¿qué dice? Con obispos Pablo y y diáconos. Timoteo, siervos en Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Exacto, es para toda la iglesia, pero especialmente para los obispos y diáconos, o sea, para las personas que iban a instruir. ¿Por qué? Porque las cartas se utilizaban como instrucción. Ya en esta época, tal como lo hacemos nosotros, tomaban la carta, la atesoraban, la copiaban, la enviaban a otras partes, y se estudiaban las cartas, porque se tomaba, inmediatamente se tomaba como palabra de Dios. Por lo tanto, se estudiaban y se aprendía. Entonces, si bien la carta es para todos, específicamente era para un grupo, para que los pastores pudieran enseñarla, pero Pablo, a pesar de eso, no hace excepción de personas, y dice, yo los quiero a todos, salúdenlos a todos de mi parte. Jane. Sí, un comentario que además que cuando llegaba la carta, ellos la copiaban y la enviaban a las otras iglesias también, que quedaban como cerca. Entonces así se esparcía rápidamente las cartas. Pues. Y por eso existen muchas copias de esas cartas. De hecho, en Colosenses, mira, busca Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4:16. Dice así, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Como dice la Jane, en el mundo antiguo, las cartas, por eso hay tantas copias, y eso es muy bueno para apoyar la veracidad y la fidelidad de la Biblia. Porque hay tantas copias, porque los hermanos tenían estas cartas, que era un tesoro, ¿cierto? ¿Y qué hacían para que no se les pierda? Imagínense le pasan al hermano más pavo de la iglesia, que se le olvida dónde están las cosas, que no tiene idea dónde dejó la cabeza, y se le pierde la carta. No, pues lo cuelgan. Quizás eso pasó con la de la Odisea, se lo pasaron al hermano más pavo. Pero ¿qué hacen entonces? ¿Qué hacían ellos? Las copiaban. ¿Para qué? Para enviar a otras iglesias, para que otras iglesias pudieran tenerla. No le van a pasar la carta original, porque se les podía perder. Y aparte los viajes ya veíamos que duraban como un mes, y podía que se perdiera, lo asaltaran, le pasara cualquier cosa. Y copiar una carta, palabra por palabra, era muy difícil porque no todos saben leer y escribir en esta época. Entonces, eran tesoros. Por eso es que Pablo en este sentido también lo que hace es saludar a todos los santos. Le dice, hermanos, salúdenmelo todos. Yo los amo a todos por igual y por favor manden como el aviso. Después dice el versículo, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quiénes son estos hermanos? No lo sabemos, pero al menos uno de ellos es Timoteo, porque en el 2:19 dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. O sea que Timoteo estaba con él en ese momento. También puede haber estado con él, en estos hermanos que están conmigo, saludan, puede ser Lucas, o algún otro hermano que lo acompaña en sus viajes, porque en Hechos 28:16, cuando Pablo llega a Roma, Hechos 28:16, dice, cuando llegamos a Roma, está en plural. Significa que ahí, ¿quién está hablando? El escritor. ¿Y quién es el escritor? Lucas, el escritor de Hechos. Entonces Lucas dice, Pablo y yo, y quizás más personas, llegamos a Roma,
y el centurión lo entregó a los presos, ¿cierto? Y ahí Pablo estuvo custodiado en la cárcel. Entonces no sabemos exactamente quiénes son, pero sabemos que por lo menos probablemente era Lucas, sí estaba Timoteo y algún hermano quizás. Cami, o Anto, o Sofi. Levantaron la Yo mano. tengo una pregunta. Que era con lo de la carta a la Odisea. Sí, yo no sabía que existía esa carta, pero si es que la encuentran, ¿la dejarían en la Biblia o no la pondrían? Probablemente no, porque si se encuentra actualmente, es muy raro que se encuentre una copia tan temprana. Lo más temprano es, de que tenemos actualmente de la Biblia es una primera copia del Evangelio de Juan, es el fragmento del pergamino, se llama, no me acuerdo si P57 o P47, se me confunde con una cuestión de biología que se llama citocromo, y se me olvida siempre, pero era P algo, y un fragmento que es como 450. ¿Cuánto? El citocromo es 450, ¿no? Ya, pero era algo así, entonces me confunde, pero era P también, po. Ya, pero hay un papiro, un trozo, que es de como el año 90, si no me equivoco, después de Cristo, que tiene como 10 versículos de Juan, y es lo más como cercano que está. Ahora, bibliológicamente hablando y arqueológicamente hablando son muy cercanos. Entonces significa que si hubiera, ponte tú, que alguien dijera, oye, levantamos una piedra y estaba aquí la carta de la iglesia de Odisea y estaba intacta, lo dudarían, probablemente. Porque habiendo más de, a ver los que estuvieron en el taller conmigo el año pasado, ¿cuántas copias tenemos más o menos del Nuevo Testamento? ¿Quién se acuerda? Muchas. Ah, que soy chistoso. ¿Alguien se acuerda, no? ¿O hablo por hablar siempre? Sé que lo noté en alguna parte, pero pregunta, Mande. ¿O no? ¿Más de Eran 40? demasiadas. No, eran muchas más. ¿Cuántas, Jane? ¿Más de 40? Mucho No, más yo de digo 40. Muchas más. 180. 200.000 copias del Nuevo Testamento. ¿Ya? Son muchas. Ya, ok, entonces el punto es que si se copió la carta y si siempre estuvo, ¿por qué no se copió esa y se copiaron todos los demás? ¿Qué sería lo más probable? Que sería lo que se conoce como pseudoepígrafo. Un pseudoepígrafo es un otro autor. Por ejemplo, yo escribo una carta y yo digo, ya, pero si le pongo Felipe Sandoval, nadie va a leer la carta y nadie va a creer que es de la Biblia. Pongámosle que yo fui Bernabé y le cambio mi nombre y le pongo Bernabé para que la gente me crea. Y eso se llama pseudoepígrafo, o sea que era otro autor de la carta. Ahora, ¿qué explican otros con respecto a la carta a la Odisea? Algunos opinan que es la carta a los Efesios, que estaban cercanas, y que la carta a los Efesios es una carta genérica que circuló por todos lados, que como era genérica, quedó la que era para Efesios. Pero la misma carta de Efesios fue la misma copia que se hizo en la Odisea y así. Eso opinan algunos, pero no hay nada cierto hasta el momento. Las dos alternativas más plausibles son, o por soberanía de Dios no está, porque quizás Pablo no escribió inspirado bajo el Espíritu Santo. Hay que entender que Pablo escribió muchas cosas. No escribió solamente estas que tenemos en la Biblia, pero estas son las que se reconocen como inspiradas también y las que entendemos que vienen de Dios. Puede que el otro quizás por eso no perduró, número uno. Segundo, la iglesia primitiva no la consideró también por lo mismo. O tercero, otra explicación puede ser que era la carta a los Efesios, pero es menos plausible. Probablemente sea lo anterior. ¿Ya? Bien, para ir terminando, que nos queda poquito. Gracias, hermano. De nada. Versículo 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La iglesia en Roma no era conocida por los filipenses, no tenían ni idea de quién eran los hermanos, pero a pesar de eso, dice que cada uno de ellos le envía saludos, mostrándole amor y mostrando la fraternidad cristiana que todo cristiano tiene que tener. Gracias a Dios por el ministerio que tenemos con Fernanda y con Marcelo y con Jane ahora, que es nuestra asistente de redes sociales, podríamos llamarla, en el Ministerio de Uganda. Hemos podido viajar a todos lados, y a veces uno va y hay iglesias que no conoce a todas las personas y mandan saludos. Cuando estuvimos en Uganda, y muchas veces los hermanos de allá, saludo a las iglesias que han apoyado, saludo a todos ellos, los queremos en el Señor. Y eso es súper lindo, saber cómo a pesar de la distancia, a pesar de no ver a los hermanos, tenemos las cosas en común que es importante, el amor por el mismo Señor. Después la frase dice, y especialmente lo de la casa de César. Esto se refiere, y lo dijimos antes, o al palacio o a la corte de César.
porque la estadía de Pablo en Roma, en su prisión, hizo crecer el evangelio, llegando incluso hasta los siervos del emperador. Recordar esto lo comentamos en el capítulo 1. Y el mensaje para nosotros es que Pablo tenía tan clara su misión en esta tierra que no importa dónde él estuviera, él era de bendición y él predicaba el evangelio. Fíjate, él estaba en la cárcel, los presos se convertían. Estuvo antes en la cárcel en Filipos, el carcelero se convirtió, ¿cierto? Estaba en el barco y le evangelizaban a los presos en el barco y al capitán y a todo el mundo. O sea, Pablo no perdía oportunidad para entregar el evangelio. Y la pregunta que yo me hago para todos nosotros es, ¿somos de bendición a todo lugar que vamos? Cuando me refiero a ser bendiciones, ¿predicamos el evangelio a toda persona sin hacer distinción? Muy lejos estamos de ser como el apóstol. Pero nuevamente, en tu trabajo, ¿has podido predicar el evangelio? En tu colegio, en tu liceo, con tus familiares, con las personas que... Pablo era del tipo de gente que a uno a veces incluso le da hasta miedo, que le predicaba el evangelio al compadre que iba a sentarlo en la micro. Y hay gente así. Y todos debiéramos quizás tener ese deseo de dolernos por las personas que no conocen el evangelio y poder predicarles el evangelio a cada uno de ellos. Y termina, chan chan, con el último versículo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Para terminar su despedida, Pablo lo hace de la misma forma como comenzó la carta en el capítulo 1, versículo 2, pidiendo que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ellos. Lo conversamos en el capítulo 1, lo voy a mostrar acá. Gracia está aquí. Gracia es el favor no merecido, que puede ser tanto la salvación, Efesios 2, 8, 9, como la ayuda que Dios nos da durante el día a día para vivir en momentos de necesidad. Recordarás, por ejemplo, en 2 Corintios 12, 9, donde le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O Hebreos 4, 16, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, gracia significa que es el favor no merecido y incluye todo, tanto la salvación, pero también el poder que Dios te da día a día. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy día, se los cuento, que de aquí no salga, que YouTube no lo vea después, lo va a censurar YouTube, pero hoy día con Fernanda, hoy día lloramos por Josué, porque nos dio pena. Nos dijeron que iba a estar un poco más tiempo allá, y nosotros como que ya no hacíamos ilusiones, y obviamente nos dio pena, y nos abrazamos, lloramos y oramos, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza en su gracia. Voy a poner acá para que la Fernanda no salga y no parezca llorando. Dios nos da, aprovechando el gato, Dios nos da su gracia en estos momentos, y nosotros le pedíamos eso. ¿Por qué? Porque es su gracia la que nos fortalece. Es ese don no merecido, ese poder que Dios da, y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y chicos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Que la gracia del Señor les ayude a vivir el día a día para poder tener la misma visión que Pablo, y nos ayude a todos, quien a pesar de sus dificultades, seguía siendo un agente de bendición en los demás. Que incluso, y con esto termino, incluso estando en la cárcel, Pablo era de bendición. Incluso pasando malos momentos, él era de bendición y dejó hermosas cartas para los cristianos de toda la época. Y hermosos frutos. Y ese es el ejemplo que todos nosotros deberíamos seguir. Y de eso trata Filipenses. Terminé como proyecto de iglesia. Ok. La Karen comentaba algo, dice el Esteban. Esteban y Karen, dice, la Biblia dice que ya está completa. Ahí el libro, la Karen dice que ya está completa. Claro, la Biblia está completa, exacto. Sí, bueno, el canon está cerrado. Sabemos que no hay más revelación. Principalmente hay argumento histórico a todo esto que, como le decía, nunca en la historia apareció. Si hubiera habido la carta, hubiera aparecido el comienzo. Porque ¿por qué nosotros tendríamos una revelación nueva que nunca tuvieron los apóstoles? ¿Acaso no lo necesitaban? Eso. Hay cartas nuevamente, hay más cartas, por ejemplo, de Pablo. Hay una tercera carta de los Corintios que hay como trozos. No está tan bien porque hay trozos de ella, no está completa.
Hay frases que son más personales, más como, oye cabro, dile, no sé, pues, a tal compadre que me doy la plata, cosas así, ¿no? Que no son trascendentales. Y otras cartas, como por ejemplo hay otra epístola de Pedro, cosas así, que se reconocen como pseudoepígrafos. Y aparte tienen, hay un término que se me olvida siempre, discronotropismo, discrono algo, discronología, no me acuerdo. Es un término, por ejemplo, si tú ves una película de Gladiador, o sea, ves la película de Gladiador, y de repente ves que el Jessel Crow tiene un Rolex en la muñeca, ¿qué dices tú? Oye, esto no es real, porque, obviamente, ¿por qué? Porque ese reloj no se había inventado para esa época, ¿cierto? Tiene un nombre técnico, discrono algo. ¿Discronológico no será? No, no es tan No es básico, tan fácil. no es tan fácil. Discrono algo, vamos a ponerle. Ya, pero el punto es que no es discronometría. Ya, pero lo voy a buscar y después lo mando. El punto es que en estas cartas se ve lo mismo. ¿Y qué se ve? Se ve que, por ejemplo, hay elementos, formas del lenguaje, no soy lingüista, pero los estudiosos dicen que, claro, hay formas del lenguaje, hay elementos que tú las ves y dices, oye, esto es del siglo IV, esto es del siglo V, esto es del siglo VIII. Claramente no fue escrito en la época del Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso. Jane, ¿tú quieres comentar algo o preguntar algo? Sí, de hecho, cuando buscáis arqueológicamente, por ejemplo, hay en las cuevas de Qumran, cuando se encontraron los rollos, igual los analizaban así, pues, por el tipo de letra. Pero es como que va más allá de eso, encuentro yo, porque para elegir los libros de la Biblia, como que para poder hacer la Biblia, porque estaban separados los libros, se elegían como muy exhaustivamente. O sea, todos tenían que ser, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tenían que ser escritos por alguien cercano a Dios, o sea, a Jesús, bueno, es lo mismo. Tenían que estar basados en la fe y todo eso. De hecho, es súper interesante. Pero además, uno piensa como Dios no es lo suficientemente poderoso como para no proteger su palabra. Exacto. Hay un súper buen argumento, y eso da para un taller de una confraternidad de como 3 horas. Bueno, 3 horas si lo hago yo, 5 horas si lo hace el Nico. Bueno, da para harto con respecto a cómo se descubrió el canon. El canon es como la regla en cual canon significa regla, y se refiere a cuáles son los libros que se tomaron para que estuvieran incluidos en la Biblia. Y hay arte, como dice la Jane, son muchos puntos que tomaban en cuenta. Resumiendo, la letra, ¿cierto? O sea, el tipo de lenguaje que sea acorde a la época. El canon se terminó o sea, se hicieron hartos cánones antes, o sea, ya en el 200, en el 100, había gente que había recopilado los libros, y la mayoría de los libros que tenemos ahora no es como que aparecieron de repente, siempre estuvieron, que eso es lo otro, que siempre los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, ya se tuviera, no aparecían ahora en los últimos años, y se empezó a hacer porque como en el año 300, 400, empezaron los gnósticos, que era una secta, un grupo que mezclaba filosofía con cristianismo, y empezaron a escribir ellos mismos su evangelio, y empezaron a introducirlo y enseñarlo. Entonces ahí la iglesia dijo, no, sabes que tenemos que hacer algo para diferenciar esto. Y ahí tomaron los libros, dijeron, ya, ¿cuál libro ha estado siempre con nosotros y no aparecieron? Esto, ya. ¿Cuál de estos están escritos por un apóstol del Señor Jesucristo? Esto, ya. ¿Cuál de estos, de los que quedaron, está escrito por alguna persona cercana a los apóstoles? Esto. Perfecto. ¿Cuáles están bien engranados, que no tienen, si es la palabra de Dios, no puede tener alteraciones, no puede tener contradicciones, etcétera? Y así se fueron juntando más o menos. Pero hay hartas cosas más. Voy a buscar hay hartos videos en YouTube. En mi estudio encontrar algunos. Cuando encuentre alguno bueno, lo voy a mandar al grupo. De hecho, se hacían muchas asambleas, que lo que he estudiado, que hacían muchas asambleas con lo mismo, revisando estos cánones y teniendo como estos debates, viendo cuáles cumplían estos requisitos para estar dentro de lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia que tenemos. Exacto. Y por si acá no tiene nada que ver con Constantino. Constantino no decidió cuál es el libro entre la Biblia, como algunos, especialmente después del Código da Vinci, piensan.
No tiene nada que ver con la historia. Eso es fantasía. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? Hermano Robert, ¿estás espantando la mosca o está...? Ah, ya. No. Ah. Los enanitos verdes tenían las viejas cartas igual. Estuvieron leyendo. Tan, tan. Qué tío raro. Ok. Vamos a borrar eso